Kant nació en Königsberg, una ciudad de Prusia, en el siglo XVIII, siglo de la Ilustración. Resumiremos lo que es la Ilustración con una frase kantiana. Sapere aude. Atrévete a pensar por ti mismo. Ya eres mayor de edad, al menos intelectualmente hablando, no necesitas que te digan lo que tienes que pensar. Antes de seguir, quiero aclararos que las obras de Kant estaban dirigidas a los filósofos profesionales. Este vídeo va a ser un poco difícil de asimilar. Kant se dio cuenta de que la ciencia avanza y se alcanzan determinados consensos. Es decir, que toda la comunidad científica está de acuerdo en algunas cosas, mientras que en la metafísica parece que caminamos entre las tinieblas. Cada uno cree una cosa diferente. Él se preguntó, ¿será posible que la metafísica sea una ciencia? El primer paso, lógicamente, será saber qué es una ciencia y qué requisitos son necesarios para que un juicio sea considerado científico. Lo que hará Kant será clasificar los juicios. En primer lugar, vamos a ver los juicios analíticos. Si digo los calvos han perdido el pelo, el predicado, han perdido el pelo, ya está incluido en el sujeto. ¿Qué es un calvo? Alguien que ha perdido el pelo. Podríamos sustituir calvos por los que han perdido el pelo y la frase quedaría así. Los que han perdido el pelo, han perdido el pelo. Vemos claramente cómo el predicado se encuentra contenido en el sujeto. A modo de fórmula mnemotécnica voy a poneros esta foto. Hace tiempo se hizo viral esta foto porque algunos veían en ella algo anal, mientras que otros veían un calvo. En la foto no hay más que un calvo que ha perdido el pelo. Y este juicio, como hemos visto, es analítico. Los juicios analíticos no aumentan nuestros conocimientos, son juicios simplemente explicativos. Hay otro tipo de juicios en los que sí aumenta nuestro conocimiento, los juicios sintéticos. En los juicios sintéticos, el predicado no está incluido en el sujeto. Por ejemplo, el calvo lleva puesto un peluquín. A diferencia del caso anterior, aquí sí que aumenta nuestro conocimiento. Acabamos de descubrir que este señor lleva puesto pelo sintético. El calvo lleva puesto un peluquín o pelo sintético, dado que aumenta nuestro conocimiento y el predicado no está incluido en el sujeto, es un juicio sintético. Además de analíticos o sintéticos, los juicios pueden ser a priori o a posteriori. A priori significa en latín previo a, refiriéndonos a que son previos a la experiencia. Y a posteriori significa posterior a, refiriéndonos a que son posteriores a la experiencia. Normalmente, los juicios analíticos, los que no aumentan nuestro conocimiento, son a priori, y los sintéticos, los que sí aumentan nuestro conocimiento, son a posteriori. Fijémonos en los ejemplos de antes. En el juicio, los calvos no tienen pelo, es equivalente a decir, por ejemplo, los altos no son bajos o los gordos no son flacos. No necesitamos recurrir a la experiencia para saber si es verdadero. El propio principio de no contradicción es suficiente para determinar su verdad, ya que todos sabemos que no podemos ser una cosa y la contraria al mismo tiempo. En los juicios a posteriori sí necesitamos recurrir a la experiencia para saber si son verdaderos o no. Cuando antes afirmé el calvo lleva puesto un peluquín, ¿cómo podéis estar seguros de que esto es cierto? La única forma es mediante la experiencia. Si tiramos del pelo y nos quedamos con el peluquín en la mano, habremos comprobado que el juicio sintético a posteriori era cierto. Kant cree que los juicios propios de la ciencia deberían de aumentar nuestros conocimientos, como los juicios sintéticos, pero si son a posteriori tendríamos un problema, ya que tendríamos que comprobar empíricamente cada juicio, y la ciencia se caracteriza precisamente por ser un saber universal y necesario que no admite excepción alguna. ¿Cómo puede Kant solucionar esta dificultad? Pues mediante la siguiente novedad. Los juicios de la ciencia deben de ser sintéticos y a priori. De este modo conseguimos lo que queríamos, que aumenten nuestro conocimiento y que sean universales y necesarios, de tal modo que no tenemos que recurrir a la experiencia para comprobar su veracidad. Kant pone como ejemplo el siguiente juicio. La línea recta es la más corta entre dos puntos.
El predicado no está contenido en el sujeto, por tanto es un juicio sintético y es a priori porque no nos hace falta la experiencia para comprobarlo. Kant se percata en este momento de que la metafísica es imposible como ciencia, aunque también dirá que es inevitable como tendencia, es decir, que es normal que queramos saber cosas que están más allá de los límites de nuestra razón. El giro copernicano en Kant. Recordaréis que Copérnico se percató de que era un error considerar que la Tierra se encontraba estática en el centro del universo. La Tierra no está estática, estamos flotando en el universo y moviéndonos alrededor del Sol. De igual modo, antes de Kant, muchos filósofos creían en lo que vamos a conocer como realismo ingenuo, es decir, que somos capaces de capturar las propiedades de un objeto tal y como son y transferirlas a nuestra conciencia. Por ejemplo, aquí tenéis un teléfono de color aparentemente rojo. Un realista ingenuo creería que el rojo es una propiedad que se encuentra en el objeto y yo me limito a hacer una copia exacta de ese objeto en mi conciencia. Kant se percata de que esto no es tan sencillo. Fijaos en una cosa, el teléfono que nosotros percibimos rojo, un perro que tiene otra configuración cognitiva, podría percibirlo en escala de grises, y una abeja, que por cierto es capaz de distinguir colores ultravioleta, vería el rojo de color negro. Vaya lío, ¿no? Entonces, ¿el teléfono de qué color es? ¿Rojo, gris, negro? Kant diría que los colores no son una propiedad del objeto en sí mismo, el noumeno, sino que el propio entendimiento es una actividad configuradora de la realidad. Lo sé, es un poco complicado. Digamos que tenemos una especie de filtros o de molde y solo somos capaces de percibir la realidad a través de esos filtros o de ese molde. No podemos saber cómo es el mundo en sí, solo podemos saber cómo se nos aparece a nosotros. Las cosas tal y como se nos aparecen es lo que Kant denominará fenómenos. La pregunta correcta ya no es ¿cómo es el objeto?, sino ¿cómo conozco el objeto? ¿Cómo se me aparece el objeto? Kant logró una síntesis entre racionalismo y empirismo. Kant le dijo a los racionalistas y a los empiristas: chicos, no os peleéis que los dos tenéis parte de razón. Es cierto que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no por eso procede todo él de la experiencia. Además de racionalismo y empirismo, hay otra posibilidad que Kant denominará conocimiento crítico. El conocimiento crítico afirma que los límites de nuestro conocimiento es conveniente situarlos donde llega la experiencia sensible. Hasta aquí está de acuerdo con los empiristas. Pero añade que existen algunos conceptos previos en nuestro entendimiento que no provienen de la experiencia. Esa especie de filtros o moldes a través de los cuales percibimos la realidad. Pregunta: ¿qué tipos de juicios existen y cuáles son los propios de la ciencia?